Bueno, Sí. No, yo pensé que iba a haber. hola, buenas tardes. Ya estamos. Buenas tardes a todos. ¿Me están Hola, escuchando? buenas tardes, ¿qué tal? Sí, escuchamos bien. Perfecto. Les voy a pedir que se muteen, si puede ser. Bueno, damos inicio, doctor Pereira, ¿parece? Agarra el micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Me escucha bien, digo? Sí. Sí, se escucha bien. Bueno, primero quiero empezar por el agradecimiento a todos los que están hoy presentes. Estuvimos un poco demorados porque estuvimos esperando a algunos colegas más que se sumen y con los problemas tecnológicos que ya los resolví. Después quiero agradecer también al doctor Minio, que ahora lo voy a mencionar en el currículum, que a la doctora Bellone, que es la secretaria, después el señor juez del Civil y Comercial 2, la secretaria, doctora Bellone. Bueno, a mi compañera de equipo que está acá, Marinés, y agradecer también el espacio que nos brinda el colegio, junto a la presidenta del colegio, María Victoria Lorenzi, como así también a su secretaria, que no pudo estar porque tuvo el cumpleaños de la nena, Florencia Ramos, y al director del área académica, Pablo Villar. Yo voy a tratar de ser breve, lo más breve posible. Voy a hablar un poco del currículum del doctor Minio. Eh, Tuvimos que postergar la reunión, pero la charla, pero por suerte ahora pudimos, podemos tomarla. Bueno, el doctor Minio, Roberto Carlos, Minio Sotero Arno Roberto Carlos, es abogado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y que como experiencia, además de ser juez del Juzgado Civil y Comercial número 2 del Departamento Judicial de Lomas, también trabajó en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Familia, estuvo como auxiliar letrado y séptima vocalía. También trabajó en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Comercial número 12, como auxiliar letrado. El juez estaba el doctor Moreda. Estoy dando un poco los antecedentes del doctor Minio. Trabajó en el juzgado del primer civil y comercial número 1 del departamento de Loma de Zamora, en la sede de Lanús. También estuvo en lo criminal y correccional número 7 de Quilmes. Bueno, tiene posgrados en la Universidad de Buenos Aires, especialización en Derecho Civil. También está como docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Loma de Zamora, y también en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y como actividades, acá está en la revista de Unión de Magistrados, de funcionarios del Departamento Judicial de Lomas, es coordinador general, y en la Comisión de Funcionarios, Unión de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Bueno, más o menos esos son espero no haber olvidado nada, doctor, el currículum de quien hoy nos va a brindar una charla sobre el tema tan importante y trascendental como son los honorarios. Aquí le voy a pasar al doctor, le voy a hacer pasar la palabra para que nos explique un poco sobre la charla que vamos a tener hoy. Bueno, gracias, doctor, por estar presente y aceptar la invitación. Muchas Doctora, gracias. igual. ¿Y se escucha bien, no? Sí. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, primero quiero empezar con los agradecimientos y el ámbito propicio que nos das para hacer estas charlas. Todos como operadores de justicia, acá en el Colegio de Abogados, vengo a charlar desde ese punto de vista como operador de justicia ahora dentro del ámbito de la
justicia provincial. He sido abogado de la matrícula, así que también he sido operador jurídico desde el otro lado. Así que quiero agradecer a la presidenta del Colegio de Abogados, la doctora Victoria Lorences, al director académico Pablo Orellani, a vos como presidente de la Comisión de Honorarios, doctor Pereira. Eh, Cuando estábamos charlando en la previa, hace unos minutos antes de comenzar, eh, yo me propuse hablar hoy y traerlos a ustedes de la charla como aspectos de la ley de honorarios en la provincia de Buenos Aires y una forma de integración e interpretación junto con el Código Civil y Comercial que ahora está cumpliendo 10 años ya de su vigencia. Porque a pesar de que ya pasaron una X cantidad de años, tanto desde la sanción de la ley de honorarios, tanto como también del Código Civil, todavía siguen discutiéndose ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque hay muchos expedientes que todavía siguen, expedientes viejos como las sucesiones o algunos daños, que todavía tienen esta controversia con el tema de la aplicación temporal de la norma, si corresponde o no la 8904, el decreto ley, o bien el actual régimen de honorarios. Entonces, me voy a permitir empezar por hablar del ámbito de aplicación temporal de la ley, porque tenemos que recordar que una vez sancionada la ley, el Poder Ejecutivo vetó el artículo 61, ¿era? 61, por el cual impedía la aplicación inmediata de la norma. Y por esto ya empezó generando una controversia con el Código Civil también, ¿no? Porque en el Código Civil tenemos la norma del artículo 7, donde dice que la aplicación de las normas son inmediatas. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en ese sentido sacó el fallo de la provincia de Buenos Aires, sacó el fallo Morcillo. El fallo Morcillo lo que hace es establecer cómo se va a aplicar cada una de las normas en el régimen de los honorarios, diciendo que aquellas actividades profesionales o actividades que realizara el abogado durante la etapa correspondiente a la 8904 va a ser regulado conforme a esa norma. Una vez ingresado en el tiempo, con la nueva sanción, con la nuevo ley de honorarios, se regularía con el vigente. A ver, Que también está cumpliendo años, ¿no? La nueva ley, 21 de octubre del 2017 fue, así que la 14, claro, exacto. También estamos... ya estamos diciendo, igual sigue generando controversia Mm, todavía, a pesar del pasó tiempo que- pasado, todavía tenemos expedientes que siguen generando esa controversia. Bueno, lo primero que tenemos que decir con el tema del fallo Morcillo es que se ha discutido si corresponde ser doctrina legal o no. ¿Por qué? Porque se trata de un expediente que es competencia originaria de la Corte. Ujú. Y era una situación, y era un expediente que no era patrimonial. Y en este expediente se trata sobre la regulación, cuáles son las etapas que corresponde la aplicación de cada una de las leyes. Eh, las cámaras departamentales han tenido un criterio distinto en cada uno de ellos. Después vamos a verlo con la doctora Bellone, lo que dice el fallo Morcillo. Pero no es unánime. Se ha discutido inclusive si era doctrina legal o no. ¿Cuáles son los criterios por ejemplo, que se han dando vuelta por ahí? Uno, el más conocido de todo ello, que es el que escribió el comentario a la ley sobre una es el doctor Toribio Sosa. Doctor Toribio Sosa, por ejemplo, no está de acuerdo con la división, sino que dice que la aplicación automática debería ser una vez sancionada la norma, debería Claro. aplicarse la regulación de los honorarios a los abogados con la nueva ley.
A ver, ¿cuál fue el criterio que supuestamente tuvo la provincia de Buenos Aires, el ejecutivo para vetar? Es la idea de que implicaba quizás la afectación de derechos adquiridos anteriores, con respecto no de los honorarios del abogado, sino de los obligados al pago. Entonces, en protección, en la supuesta protección a ellos, ha vetado el artículo 61. Entonces, la oportunidad que se tuvo para evaluar si era correcta o no era correcta eso fue el fallo Morcillo. Pero en el fallo Morcillo lo que tenemos es que no se interpreta con la otra norma, que es el Código Civil y Comercial. Porque nosotros en el artículo 7 del Código Civil establece que también que las leyes que son sancionadas son de aplicación automática, si no se han consolidado derechos. Eh, Podemos entender que la actividad de los abogados es un continuo, ¿no? Es decir, no es que se separan, sino que un abogado cuando está ejerciendo la profesión es una continuidad del ejercicio de la profesión toda, no es que nos vamos dividiendo Claro. en distintas Hasta acá, etapas, ¿no? Entonces, al momento, supuestamente, obviamente todo esto son cuestiones opinables y yo no vengo acá a propiciar ninguna de ellas, sino me veo a ver las contradicciones que puede llegar a existir entre una y otra, que podemos entender que debería corresponder la aplicación de las normas actualmente vigentes, por más que se haya sucedido en el momento de la actividad con la aplicación de la anterior norma. Después tenemos que la Suprema Corte de Justicia también ha convalidado esta interpretación, no directamente en un supuesto de la provincia de Buenos Aires, sino en un supuesto donde se discutía la aplicación de la norma de la ley de honorarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era la 21 y pico, no me acuerdo el número, donde se establecía la misma situación, es en el fallo de establecimiento de las Marías. ujú, En el fallo de establecimiento de las Marías, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció también un mismo régimen equivalente al fallo Morcillo, diciendo que la aplicación de cada una de las etapas es la que determinaba la aplicación de la norma vigente al momento de la situación. Este, eh, Como yo dije, estos fallos no son, estuvo discutido en la provincia de Buenos Aires, no solamente por el doctor Toribio Sosa en el Departamento Judicial de Teniente Lauquen, sino que también en el Departamento Judicial de Mercedes, donde hubo un fallo plenario, que si mal no recuerdo se llama Pascual, donde también los jueces de Cámara en ese expediente lo que dictaron es que tiene que aplicarse la norma de manera inmediata. Tan- Yo puedo llegar a compartir también ese criterio, compartir ese criterio porque nosotros al momento de fallar en cualquier sentencia, hay dos formas de fallar, como por ejemplo en la causa de responsabilidad. sí, Dividimos en dos, así lo ha dicho también inclusive la Corte. La Corte nos ha indicado que nosotros tenemos que ver la responsabilidad con el código vigente al momento del hecho, pero más allá de todo eso, en las consecuencias inmediatas, que es el momento en que uno fija las pautas de indemnización, lo hacemos con el código vigente. Entonces, si los honorarios los tenemos que estipular o regular o graduar, debería hacerse con la ley vigente al momento de que lo graduamos, es decir, la actual normativa. Eh, em, Eso con respecto al tema de la aplicación temporal. La otra cuestión que también me interesa en este juego que hacemos con el Código Civil y Comercial es el tema de los principios que tiene la ley. En el artículo 1 establece dos situaciones, primero, que no estaban contempladas en la antigua normativa. Primero, que
le señala el carácter alimentario que tiene, ¿no? La jurisprudencia en la antigua normativa establecía que era de carácter, de carácter alimentario. Hoy en la ley lo tenemos señalado concretamente el carácter alimentario. Ya de por sí eso ya después lastima un montón de situaciones. Quiero llamar, le da el carácter nutritivo. No significa que el carácter alimentario tenga a su vez una relación con el carácter laboral o del trabajo que tiene el abogado en el ejercicio de la profesión. Pero cuando nosotros fijamos honorarios o regulamos o pautamos o analizamos los honorarios, lo tenemos junto con otras normativas que yo acá le decía en el diálogo de fuentes. Tenemos que saber mucho del Código Procesal Civil y Comercial, obviamente, porque para poder regular los honorarios hay que saber concretamente cuáles son las etapas. Después tenemos que saber, obviamente tenemos que traer a la mesa de pautas también el Código Civil, el ejercicio profesional de la abogacía, las normas de ética profesional que están incluidas y la ley de solidaridad provisional, la ley 6716. ¿Por qué? Porque lo que están tratando de hacer es de darle, cuando el artículo 1 le da un carácter intuitivo, lo que trata es de dignificar el trabajo del abogado. Es decir, ahora vamos a ver si realmente se logra. Este, ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, arrastramos jurisprudencia que dice que orada en el artículo 1 porque le da, recuerden que el artículo 1 también no solamente le da el carácter intuitivo, sino que le da el carácter de orden público. Borda nos decía que el orden público era aquel que no se podía negociar, era aquel que era de carácter imperativo. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de una norma de carácter imperativo, significa que las partes no las pueden conciliar, no las pueden negociar, y a su vez obligaría a los jueces la aplicación inmediata, ¿no? Tenemos así muchos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el orden público laboral, tenemos el orden público del consumo, y tenemos el orden público ahora, desde la llamada de este artículo, también tenemos un orden público establecido. Eh, Entonces acá empezamos a hablar de un montón de situaciones que trae la norma. Es decir, la norma trata de autoabastecerse a sí misma. Es decir, de decir todo lo que tengamos que hablar sobre honorarios que tiene que ser de aplicación con la ley de honorarios. Sin igual, nosotros vemos que aplicamos normas del Código Civil. La jurisprudencia ha hablado del tema del diálogo de fuentes, ¿no? Punto controvertido del tema del diálogo de fuentes, porque hay autores que obviamente lo apuntan y hay jurisprudencia que así también lo ha dicho. Eh, Sin igual, parte de la doctrina, como por ejemplo parte de la jurisprudencia, como parte de la doctrina en este ámbito, dice que no es una doctrina que no es foránea, porque nuestro Código Civil fija cómo son las formas de interpretar la norma. Lo tenemos en el artículo 2, lo tenemos en el artículo 3, donde establece una jerarquía. Nosotros quizás no sé si tenemos, lo que te dice parte de la doctrina es que no sabemos si tenemos diálogo de fuente o prelación de normas. Si tenemos prelación de normas, coincide con esta idea de que establece la ley de honorarios actual con el orden público. Sin igual, como verás, muchas veces discutimos sobre el tema de la aplicación del Código Civil a través del artículo 1255 o inclusive, bueno, el 730 es de aplicación, ¿no? Aquella cuando supera Ese es un tema a el debatir. 25%. El 25%. Sí, pero Entonces,
Cuando hablamos de carácter objetivo, por eso traje a colación todas las normas que tienen que ver con la ética, con el ejercicio de la profesión. Cuando llega el momento de pautar los honorarios, tenemos que evaluar la dignificación de los abogados intervinientes. No solamente, no solamente tiene que ver la dignificación con el trato defendido hacia el profesional, del juzgado hacia los profesionales intervinientes, sino también ver cómo tienen el comportamiento entre ellos en el ejercicio de la profesión, que algunas veces vemos que hay mucha discusión interna entre ellos de una manera ética. Bueno, nosotros también tendríamos que evaluar esa situación al momento de regular los honorarios. Eh, ¿Por qué? Porque la idea es mejorar, recordar que también el abogado cumple un rol de auxiliar de justicia. Exacto. ¿No? Nosotros necesitamos del trabajo y de los aportes como operadores de justicia. Como operadores de justicia. Obviamente que ese correlato tiene su relación con los honorarios. Nosotros también, a su vez, los abogados deben ganar, deben ser, ¿no?, honorarios bien regulados. Todo eso tiene relación para llegar al momento de regular los honorarios. Otra situación también que tiene que ver con el con el carácter alimentario que menciona el artículo 1, lo podemos ver en su correlato con la falta de posibilidad de embargar los honorarios más allá del 20%. Esto tiene un correlato con las leyes, con las leyes del Código Civil que no permiten embargar sueldos más allá del 20%. Y la otra cuestión que también trae como un correlato del carácter alimentario de la ley de honorarios es esta revisión que hace el artículo 54, el inciso B, al artículo 552, ¿era? Sí. 552 del Código, perdón, al 552 del Código Civil y Comercial, por el cual fija la tasa pasiva la tasa activa más Más alta. alto. ¿Y qué estamos? En el 552 estamos dentro de lo que es el libro sobre familia y alimentos, los alimentos adeudados. Entonces ahí vemos como todo el circuito va cerrando y va intercomunicando, pero volvemos a la misma idea, a la misma idea que yo quiero plantear. Una cosa es que tener una jerarquía de normativa o tenemos diálogo de fuentes. Si tenemos jerarquía de normas, tenemos que aplicar las normas que la ley de honorarios como norma que se autoabastece y a su vez aplicar el orden público que señaló la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Entonces, para traer a discusión y para analizar, tenemos dos fallos que traen que tenemos para analizar. Uno es el tema si resulta aplicable el artículo 1255 del Código Civil para horadar en primera parte el orden público. ¿Por qué? Porque la dignidad del abogado, según la ley de honorarios, parte de un mínimo. Parte de un mínimo que está protegido en dos situaciones. El mínimo es, para los abogados, es el famoso 7 ius, que establece la norma. A su vez, en la parte en la parte de los convenios de honorarios, tampoco el abogado puede pactar por menos de 6.000. Puede ser el nuevo. Tenemos una doble defensa. No solamente los jueces ¿Cómo es? no deberían regular por menos del Gracias. y a su vez tampoco los abogados en su ejercicio de autonomía de la voluntad no pueden pactar con ninguna de las partes por algo que sea menor de los 7 años. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es lo que dice el principio de la norma. Después tenemos esto que viene
¿Qué pasa con ahora? La problemática donde lo tenemos en los juicios es los juicios de menor cuantía. El problema son los juicios de menor cuantía. Cuando tenemos casos, cuando tenemos casos donde lo que se está reclamando al obligado al pago o al ejecutado es inferior a lo que le correspondería al abogado mismo como CTU. Y ahí está el problema. No es que no le corresponda a los profesionales los 7 El tema lo tenemos cuando se traslada a estos montos que son inferiores. Podemos tener reclamos de 20.000 pesos o de 50.000 pesos y vemos que los honorarios que se le puede llegar a regular a un abogado superan ese monto. Entonces la cuestión es que es acá, la discusión que se plantea es si eso es realmente equitativo o justo. Por eso se ha aplicado en algunos supuestos el artículo 1255, que no me acuerdo, no, si mal no recuerdo, y dice las facultades modificatorias, que señala que en aquellos supuestos, ¿cómo ella le decía? La del 1255, Esto no. En aquellos casos en que haya una ley arancelaria que disponga la aplicación de un honorario, bueno, no, que cuando hay una ley arancelaria, sí, los honorarios que se tiene que establecer el juez, si ese resultado de que dispone esa ley arancelaria es proporcional o dice evidente e injustificadamente desproporcional, entonces el juez tiene la facultad de modificar o fijar una retribución distinta. perfecto. Eso es lo que dice. Bueno, perfecto. Acá plantea dos situaciones. Una cosa es ser desproporcional y otra cosa es ser equitativo o inequidad. Y acá es donde el 1255 habla también de otra situación que tiene que ver con precio, si mal no recuerdo. Sí, Habla de también pre- del contrato habla- de locación. Habla del contrato de locación y habla del precio. Cuando hablamos del precio estamos hablando cosas, ¿no? De poner un valor a una cosa. Ahora, el ejercicio de la profesión va mucho más allá de fijar el valor a una cosa, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener. Volvamos sobre la misma idea que yo planteaba, ¿no? O hacemos diálogo de fuente o aplicamos la jerarquía de las normas y buscamos que la misma ley de honorario se automatizca. Porque en el artículo, si mal no recuerdo, el artículo 26 era 16 de la ley, habla de inequidad. Es decir, la misma ley de honorarios habla de que cuando en aquellos supuestos donde se produce una inequidad, por ejemplo, el 23 era- el 23, disculpen, ahora el 16 era el 23. Habla de inequidad y entonces habla de la inequidad de la cuantía. Entonces tenemos dos artículos, uno del Código Civil y otro del Código de la Ley de Honorarios. Disculpen. Entonces, si estamos hablando de diálogo de fuente o de jerarquía de normas, son dos situaciones totalmente distintas. Para mí, en este supuesto, hubiera correspondido ir a la aplicación directa de la norma arancelaria para seguir revalorizando la ley de honorarios y este orden público que debe ser aplicado por los jueces y por las partes. Sin embargo, nosotros, en un fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en una denuncia que había efectuado el Colegio Provincial o el Colegio de San Isidro, no recuerdo cuál, parece que era el Colegio de San Isidro, eh, fijó dos cosas. Una, declaró la inconstitucionalidad del artículo 16, de los dos últimos párrafos del artículo 16, por el cual
en el caso del supuesto de que los jueces no aplicaran el mínimo de la escala legal establecido por la norma, eso implicaba una falta susceptible de ser una denuncia ante el jury social. ¿Por qué? Porque la idea de este artículo, su parte final, era reafirmar el orden público de la ley arancelaria. Y la otra situación también que hizo la ley, este fallo, fue dictar la validez del artículo 1255 del Código Civil como morigeradora de los honorarios. No dijo nada con respecto del artículo que estamos nosotros haciendo mención. Había estado en dos situaciones que tenemos de la Corte, de la, de la, de la, de la, eh, de dos fallos de la Corte donde podría haber hablado, son uno el fallo Morcillo, el artículo 7 del Código Civil, no dijo nada, y la otra es también en el fallo del Colegio de Abogados, también de la provincia de Buenos Aires, en donde aplicó directamente la norma del 1255, estableciendo su constitucionalidad y la inconstitucionalidad de los dos últimos párrafos del artículo 16. Eh, Estos son los aspectos controversiales donde yo eh, mm, veo que está la discusión sobre, con las normas del Código Civil, el diálogo de fuente o la jerarquización o la jerarquía que establece el artículo 3 del Código Civil y también el orden público que eh, establece la ley arancelaria. Yo en el PowerPoint había también traído dos citaciones que venían de la jurisprudencia, que la podemos ubicar mm, con respecto a a la antigua ley arancelaria. La jurisprudencia había mencionado eh, que si los honorarios superaban el 33% era confiscatorio. Sí. Ya ahí teníamos por jurisprudencia que en la aplicación de antiguas normativas, un límite, ¿no? Que no podía superar el 33%. Y también la posibilidad de que los honorarios mínimos comprendían la totalidad de los abogados intervinientes, es decir, dividiéndose ese honorario mínimo en los distintos abogados intervinientes. Es decir, en distintas etapas que está esa discusión todavía vigente, tanto en la antigua normativa como en la actual, ¿no? Hay una búsqueda de equilibrio de ver cuál es la que va a predominar. Yo creo que en los supuestos que más se notan esto son en, en, en los casos de menor cuantía, porque en los demás no hay mucha más discusión. La otra discusión que se podría aplicar a estos supuestos es el artículo 730, ¿no? El artículo 730 del Código Civil y Comercial establece un tope, pero el tope no es a la regulación de notas. El tope es al cobro, al condenado en costas. Es decir, que los honorarios no deberían ser limitados por el tope del 25, sino que los honorarios deberían regularse conforme a la labor realizada y de acuerdo a las pautas vigentes de la ley de honorarios. Eh, Yo creo que esto creo que es lo central que trae esta discusión. Después hablar de pautas, sobre pautas de honorarios, me parecería que como te mencioné antes, sería abocarse a otra charla. Lo que sí me gustaría es que la doctora Bellone que pudiera hablar sobre estos dos casos que yo mencioné de jurisprudencia, por el establecimiento de las Marías, del fallo Morcillo, con la interpretación que le acabo de dar, ¿no? Esto es lo que está, yo lo que menciono es la tensión que hay como operadores de justicia que tenemos. Es decir, ofrezco como pauta de discusión esto.
Ujú. Obviamente no lo quiero soslayar como si fuera de un criterio automático a aplicar, sino como parte del diálogo que tenemos que tener sobre la problemática de la regulación de horarios. La de este, el horadar del orden público tiene que estar debidamente fundamentado en la norma que se aplica. ¿Y por qué se aplica? Deberíamos, hay un deber de fundamentación cuando nosotros no aplicamos una norma, y más cuando está llamada a ser de orden público. Bueno, Bueno, yo lo que quería preguntarle sobre el 155, ya que lo mencionó, doctor, que también hay un fallo de la Corte Suprema que especifica que este artículo, el 255, incluso hubo una jornada sobre el horario, la primera jornada que fue hace 2 años, que estuvo el doctor Sagués en esa jornada, en La Plata se hizo, y justamente hablábamos, yo también hablaba con el doctor Valdés, que era el presidente de la Comisión de Horario de La Plata, sobre este artículo, sobre las facultades, en qué casos, si se aplican en todos los casos. Y justamente usted hizo mención al artículo 1, teniendo en cuenta también que el artículo 1 es, obviamente, es un derecho elementario y tiene carácter público. Y lo que había escuchado y lo que era que no en todos los casos se debe aplicar, sino que tiene que ser un carácter restrictivo y excepcional. Este artículo 1255 tiene que haber, como dijo la doctora, una evidente e injustificada desproporción, porque se tiene que manifestar esta evidente. Y además creo que todos nosotros lo vemos a diario con los juzgados, que tiene que estar debidamente fundado, como usted dijo, porque aplicar, generalmente nosotros en algunas resoluciones, vemos que solamente se menciona el número de artículo y no se explica absolutamente, no se justifica por qué esto que usted recién mencionaba, de que hay una evidente injustificada proporción, que hay una inequidad manifiesta, y bueno, y me parece que ahí también hay otro tema que debemos rever, por lo menos lo que yo pienso, que yo también lo manifiesto, incluso a las salas, que se nota mucho que no están debidamente regulados, perdón, fundamentados, O no están. o no están fundamentados directamente, se menciona el número de artículos y nada más. Y bueno, yo siempre hablo de la doctrina de la Corte Suprema, de lo que mencionan también el doctor Sagués, que no en todos los casos se debe aplicar, pero bueno, hay distintas interpretaciones, ¿no? Y que no nació el artículo 155 para ser aplicado en todos los casos, en muchos casos, que hay que saber interpretarlo. Eso fue lo que escuché de la charla de La Plata y que rescaté, que a veces, como hay distintos criterios de cada juez, algunos lo fundamentan, muy poco lo he visto, pero bueno, y otros no. Y bueno, también quería hacer mención a eso, ¿no? Y respecto del 730, ya que estamos, el comentario que nosotros hacemos, que es el tope, que se hace una cuenta. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá cámaras que hoy ya no lo están aplicando, a excepción de la sala 3, que lo aplican en todos los casos. Yo eso, ¿no? A abogados, a peritos, porque ellos entienden que hay que aplicarlo restrictivamente, incluso los mediadores. Y bueno, la otra charla que tuvimos con el doctor Tuarelli, bueno, estaba con el tema del proceso de la realidad. Dice que hay muchos peritos que a veces eso es lo que te entorpece y hace que esa exactamente sea más costoso, como dijo usted. Pero bueno, todavía hay algunas, todavía acá por lo menos en nuestro departamento, salas que directamente no lo aplican, no entienden que no se debe aplicar, incluyan al menos al mediador porque está en una instancia prejudicial, ¿y no? Eso es lo que ellos manifiestan sobre el 730.
pero generalmente aplican la mayoría el 255, salvo la sala 3 que aplican bajo criterio. Le dejo perdón, quería aclarar eso, ya que hablamos del 730. Igual las tres salas creo que nos contrataron la aplicación de la misma manera. No, 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 las tres salas mantienen tres criterios distintos. exactamente. No hablo La sala, tres salas, bueno, usted trabajó también en sala, en las tres. en las tres. Bueno, usted debe saber que, por ejemplo, O a sí. veces coinciden y a veces no. No, tienen totalmente con criterios distintos, es lo que dijo el doctor, en varios casos. Igual están cuando uno escucha las justificaciones, lo entiendo. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, ¿qué apareja el tema de la aplicación del 730? Si entran los mediadores o no entran los peritos, o entran, obviamente, que la masa a distribuir, obviamente Claro. aumenta para algunos y otros quedan afuera. Claro, exacto. Otros te Eso también es otra cosa por eso lo que traemos a la mesa son todas controversias que están sujetas de interpretación y obviamente tienen sus razones. Es que tampoco es la norma de la Suprema Corte que especifique, bueno, en qué casos, por eso también las cámaras tienen distintos criterios, ¿no? Porque no tienen la norma del órgano superior que establezca, que es lo que me parece que también está faltando, qué criterios habría que tomar. El ejemplo es el fallo Barrios, por ejemplo, que hay algunos que lo aplican, le da la posibilidad a los jueces que, y si en este caso lo aplica, que queda a criterio de cada uno de los jueces, si se aplica o no. O sea que la Corte creo que también debería intervenir para que las cámaras tengan tener un criterio. Eso se hablaba de la tasa de ingreso, por ejemplo. Es un tema que todavía no está resuelto. No, y aparte creo que bueno, cuando yo el año pasado, cuando salí de la cámara, todavía no se habían puesto de acuerdo cómo era la aplicación. Yo sé la aplicación del fallo Barrios. Claro. No. No, yo quería hacer ese comentario porque Bueno, quedaba la la doctora doctora tenía que iba. comentar los dos fallos. fallo Morcillo y el padecimiento de la panía. Bueno, con respecto al fallo Morcillo, lo que el fallo nos dice es que lo que hace el fallo es discriminar o distinguir entre las etapas cumplidas durante la vigencia del decreto ley 8904 y aquellas otras que son realizadas bajo la vigencia de la nueva ley 14967. Entonces, lo que distingue es que cuando al tener distintas pautas o distintas los artículos de las distintas leyes son distintos, por ejemplo, en la 14967 y eleva el porcentaje de las retribuciones, por ejemplo, en cuestiones de apreciación pecuniaria, por ejemplo, el artículo 21, antes con la ley 8904 era del 8 al 25%, en cambio ahora la 14967 lo elevó al 10%. También el valor del luz tiene otra escala. Por ejemplo, tenemos que el valor del luz conforme la vieja ley, ¿cuál era la escala? El 1% en la remuneración de un juez de primera instancia con 3 años de antigüedad. En cambio ahora, con la 14967, ese IUS pasa a valer y es ser equivalente al 1%, pero de un juez de primera instancia con 15 años de antigüedad. Entonces ahí se ve reflejado el aumento del IUS. Cuando nosotros regulamos conforme la ley 8904, el IUX va a ser más bajo.
Ujú. Entonces nos pasa a nosotros, por ejemplo, en expedientes viejos, como en una sucesión que quizás se sacó el auto de apertura del sucesorio y la declaratoria y se escribió un automotor bajo la vigencia de la ley 8904, pero luego ahora los herederos quieren inscribir un inmueble. Entonces lo que nosotros hacemos es regular por las dos primeras etapas eh, y los trabajos bajo la vigencia de la ley 8904 y la nueva etapa, la inscripción que vamos a sacar en la actualidad, la regulamos bajo la ley 14967. Entonces ahí ya son otros los parámetros para regular los honorarios. El plus es más bajo cuando lo hablamos con el 8904 y también la evaluación eh, la evaluación que usamos, la base regulatoria, es bajo la vigencia del 8904 es la evaluación fiscal. Y bajo la vigencia, los trabajos bajo la vigencia de la ley 14967, lo que vamos a hacer es utilizar la evaluación que fija en la provincia de Buenos Aires en el Código Fiscal, pero o sea, el impuesto al acto, que por supuesto va a elevar la base regulatoria. Ujú. También, por ejemplo, en este caso de las sucesiones, lo que va a hacer, vamos a tomar en la evaluación del artículo 28 que divide, por ejemplo, en los procesos sucesorios, las etapas en tres, en la apertura, en la declaratoria y también tenemos en la inscripción. Pero con respecto a la ley 8904, divide en cuanto a la proporción de la base regulatoria en tres partes iguales. En cambio, la nueva ley lo divide un cuarto en la apertura del sucesorio, un cuarto de esa evaluación, de esa base regulatoria, sería la declaratoria de herederos, y medio, que sería la etapa de la inscripción. Entonces ahí también va a cambiar. Si nosotros vamos a regular los honorarios bajo la ley, bajo el decreto del 8904, vamos a, por ejemplo, primera y segunda etapa bajo la ley 8904, el decreto ley 8904 y la tercera etapa bajo la ley 14967, lo que vamos a hacer es dividir a la mitad, un cuarto y un cuarto, bajo la vigencia del 8904 y tomando como base regulatoria la evaluación fiscal que va a surgir de la certificación catastral y por otro lado, un medio que correspondería a la inscripción a la etapa de inscripción con la evaluación al impuesto al acto que también va a surgir de la certificación catastral. O sea, las proporciones van a ser distintas si se regulan bajo una u otra ley. Y así también la base regulatoria. Bueno, entonces este fallo Mocillo lo que dice es que cada tarea se va a regular bajo la vigencia de la ley que se haya realizado. Distinto es, como dijo el doctor, en la otra corriente donde, bueno, se regulan horarios al momento de regular honorarios por todos los trabajos. Nosotros seguimos, bueno, con la Suprema Corte de Justicia, el criterio de ella y regulamos por el fallo Mocillo. En el establecimiento de las Marías, en ese caso, es lo mismo, pero bueno, sería un fallo
de nación. Pero siguen los mismos parámetros. Bueno, no sé si me olvido de... No, por eso digo. El No, está valor bien. del impuesto al acto, ¿cuánto Otra cosa, aumenta? Y no aumenta. Si te Aumenta. fijas en el catastral está la evaluación fiscal y abajo y 1 millón y pico a veces aumenta. aumenta bastante porque el valor del use es un use, un 1% Claro. del sueldo Del sueldo. de un juez de primera instancia, pero con 3 años de antigüedad. Y cada año de antigüedad es un 3%. Entonces, de 3 años de antigüedad a 15 años de antigüedad es lo que marca la diferencia. Y otra distinción que hay entre una y otra ley es respecto a la elevación en cuanto a cuando opera la mora, con el artículo 54, en el inciso segundo, en donde por el 552 nos permite a ese artículo, en donde, bueno, se puede transformar el use en moneda de curso legal y a ello aplicarle, conforme el artículo 552, la tasa que cobra el banco, la tasa más alta, digamos, la tasa activa más alta. Claro. Esa es una diferencia que distingue con la otra ley y bueno, por eso es la importancia de la aplicación, de ver qué ley aplicamos. Digamos, la tasa, la ley, el decreto ley 8904 o Claro. la 14967. Hay diferencias, por supuesto, es más, se eleva más el monto con la nueva ley, ¿no? Más beneficiosa. No, pregunto esto porque la otra vez que tuvimos una charla me decían que el valor del impuesto al acto, lo dijeron acá, ha mermado. No era como antes. Al principio el valor del impuesto al acto era mayor, era más elevado, y ahora como que Igualmente sigue siendo mucho. No, sigue siendo. Sigue habiendo una marcada diferencia con la evaluación fiscal. sí, lógico. Es más, nosotros lo que cuando no es el mismo valor que al principio, cuando se inició la ley, que yo quería, la ley 14167, sino que ha mermado el valor del impuesto al acto. Comparado con cuando, eso fue lo que nos lo habían dicho el doctor anterior. Incluso dijo que a veces, esto es los comentarios que hicimos, que sale más una asociación por un vehículo que por una propiedad, se cobra más. Pero no sé, bueno, serán distintos criterios capaz que... sí, yo veo una marcada diferencia entre la evaluación fiscal y el impuesto al acto. Claro, sí, De eso hecho, seguro. nosotros para liquidar la tasa de justicia usamos la evaluación fiscal. De hecho, por eso pedimos siempre una certificación catastral en donde surja una y otro valor. Claro. Porque, bueno, la tasa de justicia se liquida con la evaluación fiscal. Con la evaluación fiscal, sí. De acuerdo a la evaluación fiscal, en cambio, los honorarios con la 1467 se toma el impuesto al acto. Un impuesto al acto, sí. Y uno como abogado lo pide, ¿no? Porque a veces hay juzgados que no lo aplican. Por las dudas, uno Sí. pide, se regule con el impuesto al acto. No sé quién está hablando. Juzgados más nuevos. Claro. Que no Como que tienen ese ya no problema. tienen, claro, no Sí, sí. tienen ese problema. Ese problema lo Para acá. tenemos nosotros que tenemos Los expedientes viejos y quizás, bueno, yo traje a colación la asociación porque Sí, son expedientes que quizás la familia lo deja, saca la declaratoria y escribe un bien, lo deja ahí, cuando Exacto, quiere lo va escribir haciendo de a poco. otro bien, ahí como que lo reflota y entonces ahí sí tenemos trabajos o tareas hechas
con la vigencia de la ley 8904, el decreto ley 8904, y tareas nuevas que están bajo la vigencia de esta ley. No, yo te preguntaba eso porque hay salas que, por ejemplo, en cada etapa, las 3 etapas, la regulación es un 12%. A las Sí, 3, por ejemplo, es una, y eso ya nosotros aplicamos, y la sala 2 también. O sea, cada etapa vamos con 4, 4 y 4. sí, No sé, bueno, la sala 1 no, es diferente. Eh, yo también me guío por el criterio de sala, porque muchos, obviamente que hoy está el fallo de morcillo vigente. claro, Más allá que cuando el doctor empezó la introducción en el artículo 61 que lo vetaron, claro. muchos jueces todavía empiezan con esa ley y con el tema de la temporalidad y terminan con esa ley. O sea, yo digo, presentar el fallo de morcillo vigente, ¿qué sentido tiene? ¿No? Pero bueno, hay cosas que todavía siguen con el viejo lema de aplicar con la ley que comenzó. Sí, Yo creo que sí, habría que cambiar, eso no, la etapa como dicen ustedes. En este caso, en otra etapa, una etapa y otra, si la otra viene con la otra ley, tenés que aplicar. Y comparto totalmente, pero bueno, y por eso yo decía, los porcentajes a veces que se aplican, por ejemplo, que claro, lo que pasa es que no si son tan elevados. se aplica la fecha de inicio y el expediente se inició antes del 2017, Claro, bueno, o sea, se ve afectado porque por lo menos por la última etapa, que sería la etapa de inscripción, se tomaría la evaluación fiscal en cambio de la evaluación al impuesto al acto, claro, y el valor del IVU sería otro. sería exactamente. Eh, bueno, esas son como tres marcadas diferencias entre una ley y la otra, y la importancia de aplicar este, el fallo Morcillo, ¿no? Totalmente. Bueno, tenemos una pregunta de Claudia Fabiana Alterini. Dice si el fallo Barrios se aplica también a los honorarios de los mediadores. No, No se aplica. no deuda de valor. Perdón, perdón que diga, pero Exacto. Bueno, no hay muchas preguntas. ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? No sé, ¿cuántos hay? Por temas que están muy vinculados. La problemática que tenemos los abogados es que digamos, tenemos las diferencias entre horarios en diferentes departamentos judiciales de la provincia, que afecta directamente también no solamente al representante nuestro, sino a la tasa previsional. El tema de los aportes, eso es algo que no sé cómo se puede llegar a resolver. Pero el otro tema es la diferencia también entre el valor de líquidos honorarios de la provincia de Buenos Aires y el valor Puma y capital. Y sé que no, pero hay una diferencia terrible en una sucesión, la misma sucesión realizada muy de lado y usando el rayo donde el Puma está cerca de 7.200 y acá el líquido honorario para el político. O sea, es un tema ese también para ir analizando. Si lo planteo como algo muy sensible a nosotros, un ejercicio profesional. Está bien, pero recordar que son cuál es el origen del use, es decir, es un porcentaje, es decir, De que no sea tan de disparo, ¿no? Está eso, porque como que hay abogados de un tipo y abogados de otro, depende de dónde están litigando. Si bien se acercó muchísimo, muy bien explicó la doctora, la antigüedad A 15 años. de los salarios de los jueces. Eso no se está equiparando a votar. Y después, por otro lado, la diferencia que también se exige entre los distintos juzgados a la hora de la evaluación. Un poco también se expresó acá. Es algo que tenemos que ver cómo podemos equilibrar un poquito más. Por ejemplo, cuando uno tiene que actuar en una audiencia, valores de una audiencia, a veces el mismo juzgado es alto y el otro juzgado, por haber estado en una audiencia suprimiendo, suplantando, perdón,
al colegio, ¿no? Que por algunas circunstancias pueden estar. Bueno, son pequeñas cosas que me parece que darían tenemos que ser muy útil para. Yo tengo varios. Muchas gracias. Ayudó a volver a repensar la aplicación de la lengua y la técnica temporal. Es que, bueno, tiene que ver con esto de poner, de no esquivar los temas y de ponerlos sobre la mesa, ¿no? Como operadores distintos, no tratando de no esquivar ningún tema que sea controversial. La idea es de charlarlo como operadores, no significa ni tampoco que sea el criterio que yo tenga como juez del Civil 2. Eh, yo estas situaciones las evalúo cuando evalúo, no solamente volvemos al tema de cuando evaluamos las pautas de regulación de honorarios. Tenemos que tener en cuenta la ley de ética, el ejercicio profesional de la profesión, las etapas cumplidas, cada uno, porque vos me mencionás, por ejemplo, el estar en una audiencia, pero el estar en una audiencia comparado con el abogado que llevó todo el proceso. Bueno, son dos situaciones totalmente distintas y también tenemos que ver qué sale de la cuantía del juicio, ¿no? Y ahí volvemos sobre el mismo tema, ¿no? Tenemos que tratar de estar dentro de la aplicación de la ley de honorarios, la ley arancelaria. Y ahí también volvemos sobre el mismo tema. ¿Qué aplicamos? ¿La ley arancelaria o aplicamos también las modificaciones que da el Código Civil? En ese equilibrio, en esas dos situaciones, y son válidas las dos discusiones, ¿no? Y cada uno tiene pero cuando hablamos como operadores, obviamente usted argumentará y yo fundamentaré. Entonces en esa discusión capaz que nos entendamos. Después estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo, es otra cuestión, pero por lo menos yo escuché sus argumentos y yo di las fundamentaciones. En ese equilibrio tenemos que ubicar como operadores, ¿no? Sí, sí, no, yo lo que busco, estoy totalmente de acuerdo con ese análisis. Lo que digo es que a veces nos encontramos frente a estas situaciones injustas, digo yo, entre litigar en un reglamento judicial donde los honorarios son más elevados y en otros donde no, ante los mismos casos similares. Por supuesto que habría que analizar el caso concreto, pero cuando uno empieza a hacer un análisis de cómo son los honorarios del Departamento Judicial de San Isidro o de La Matanza a López, San Isidro es muy alto, sí. Impacta no solamente el tema alimentario, que puede existir, sino el tema muy sensible en este momento, que es la caja de nacional. Hay una gran problemática. ¿Cómo cubrimos nosotros un cacao frente a horarios bajos en relación a veces a otros, ¿no? Si bien también hay otra realidad social que nos está afectando a todos, y otros temas, una cantidad muchísima de abogados, que digamos, cada vez más, el cumplimiento de la causa se torna complicado, pero también tiene un análisis que siempre lo hemos discutido con la Comisión de Honorarios, que es esta problemática. Si nosotros tenemos horarios bajos, no podemos cumplir con la causa. No se llega. Sumamos a eso Fin de año. lo que significa en el tiempo un proceso, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener una masa de juicio muy grande Y no se como cumple. para poder cumplir todo eso. No llegas. Pero bueno, quiero decir esto, todas las aristas que tienen que ver, ¿no? El tema de si insistimos, obviamente que acá hay un tema de trabajo. Por el lado de la justicia, del Poder Judicial, y el trabajo interpretativo que hacemos los abogados cada vez que tenemos que apelar en alguna circunstancia o argumentar por qué el tema de los honorarios deberían ser elevados. Temas para conversar. Sí, también hay mucha apelación de honorarios Fundamental. no es necesario, obviamente sabemos que no es necesario, no es necesario la argumentación o la fundamentación de por qué uno apela de honorarios, y hay un ejercicio solamente de apelar, nada más, por altos o por bajos. Sí, sí. Capaz que habría que hacer también este ejercicio de revalorar también Nosotros tenemos que empezar a tener esa gimnasia cuando consideramos que hubo mucho trabajo en el expediente, y a veces inclusive el abogado dice, ve el trabajo puesto en el expediente,
Y en proporción con el trabajo de un perito es de proporcional, ¿no? A veces uno ve también todo ese trabajo. El trabajo que uno hizo como abogado, demanda, contestar demanda, producir pruebas. Había que traer un perito. Pero bueno, Claro, ¿cuál es la opinión de...? No, Claro, no sé, porque sí, he escuchado también opiniones de tipo de... claro. eso, no por ver el trabajo que desarrollamos nosotros y que estamos. Bueno, Yo tenía algunas preguntas, pero no hay preguntas, no, no hay en el chat. no, no, ¿Cuántos no, hay? estuvieron hablando. Pero alguien no hay ninguna pregunta, nada. No, esa que te dije, nada más. Bueno, igual muchas gracias por las preguntas. Me sigo un montón. ¿Vos no te preguntas? No. Coincido, es una búsqueda constante de equilibrio y es una búsqueda, volvemos sobre lo mismo del artículo 1 de la ley de honorario, ¿no? También, no solamente el carácter originario alimentario, sino en la búsqueda de dignificación del trabajo. Lo digo también como ex abogado de la matrícula, ¿no? También el celo pues está detrás de la regulación del honorario y los honorarios que uno va buscando. Agarrar todos los elementos que da la ley arancelaria para dignificar. Obviamente trae correlato con un montón de situaciones, ¿no? Uno cuando cobra el mismo honorario tiene posibilidades de contar con más tiempo para los estudios de las materias que uno trabaja. Hay un montón de situaciones que trae la ley de honoraria en el momento de dignificar. Parece como que si hablamos mucho de la dignificación del ejercicio de la profesión, parece como un paso para el derecho laboral, pero no tiene nada que ver con eso. Es otra cosa. No tiene que ver con la dignificación como el trabajo dignifica. El ejercicio profesional es otra cosa, porque trae aparejadas otras responsabilidades. Va por ese lado. No, yo que tenía algunas preguntas, siempre tengo preguntas. Ya que estuvieron hablando del fallo en bolsillo eh, y del artículo séptimo y de los casos de menor cuantía, este, el criterio que es diverso, como dije yo en las salas, ustedes tienen el criterio de utilizar, en el caso de menor cuantía, el mínimo de la escala legal o diferencial de use, o depende del monto y ahí de la base regulatoria, quiero decir, porque hay juzgados, por ejemplo, que directamente dicen, bueno, como hay diversidad de criterios de cada juzgado, y directamente dicen, no, no importa el monto, aplico el artículo 22, son los 7 U, listo. Ese es un caso. Y el tema, creo que el fallo en bolsillo quedó claro, que lo aplican, como lo aplican en la sucesión, lo aplican en todos los demás casos. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, sí. Pues son dos preguntas. Uno es el tema, bueno, aplica fallo bolsillo, así que ya eso quedó claro. Y el otro, el tema de menor cuantía, aplican los 7 mínimo de la escala legal o depende del monto, la base regulatoria, qué medidas toman. Tiene que ver con las cuantías. Tiene que ver con la Tiene cuantía. que ver ahí la proporción que hay entre el monto del juicio total de la Claro, liquidación y los honorarios que se regulan. está bien. Entonces volvemos sobre el mismo tema. Sí. A ver, por una cuestión de economía, obviamente, nosotros seguimos criterios departamentales o criterios de corte. Porque no. Y ahí está el tema de la importancia que te mencionaba. O hacemos un diálogo de fuentes o revalorizamos la normativa arancelaria. La normativa arancelaria habla de inequidad. Inequidad está sujeto a interpretación. El Código Civil habla de desproporción. Son dos cosas totalmente. Una cosa es la desproporción y otra cosa es la inequidad. Una es una cuestión matemática y la otra es una cuestión aparentemente se aplica a la justicia. Si nosotros, fíjate que también si vos me mencionaste el fallo Barrios también hace una cuenta, ¿no? Hace una cuenta diciendo, bueno, ¿qué es lo que hubiera
percibido la víctima en un contexto determinado, en un tiempo determinado, y que lo que está cobrando ahora. Ese ejercicio hay que hacerlo, ¿no? Claro. De explicar, y ahí está. Después usted estará de acuerdo o no estará de acuerdo si lo que sacamos es desproporcionado o no, o es inequitativo o no. Entonces, pero por lo menos tiene de dónde plantear el fundamento o el argumento para ir a apelar sus honorarios. Entiendo. El tema es que aplicamos. El artículo 16 era el de la normativa, que era el 7, que era el indicativo cuando era 23. el 23. ¿no? Establece el 23, lo tenés en un Sí. segundito. Artículo. Vos tenías ¿Tenés ahí? dice, los jueces solo podrán apartarse de esta regla si su aplicación estricta arrojará resultados notoriamente significativos, dice el artículo 23 de la Ley de Derechos. Lo que debe ser debidamente fundado. En estos casos, la base regulatoria no podrá ser inferior al monto reclamado, con más sus intereses reducidos en un 50%. Supongamos que nosotros hacemos esta cuenta y aún así nos resulta ilimitado. Entonces ahí sí vamos hablando de manera distinta. Entonces primero vamos a la aplicación de la norma arancelaria. ¿Resulta Claro. inequitativo o no resulta inequitativo? Bueno, saquemos, o sea, veamos qué nos dice la norma arancelaria. Y después podríamos saber si resulta totalmente, sigue siendo inequitativo, ver la aplicación de una normativa como el 1255 del Código Civil. Bien. Está bien. Ahí es donde yo veo que es como que son Sí. etapas que tenemos que ir viendo, Exacto. ¿no? Muy bien. Para la aplicación de una cosa. Obviamente, teniendo en cuenta lo que dice la letrada con respecto a la importancia de la regulación del monto, porque tiene todo un montón de correlatos la regulación de honorarios y la percepción de los mismos, ¿no? Así que, Claro. por eso, cuando nosotros analizamos, cuando yo dije cuando empezamos, cuáles son las pautas, qué es lo que tenemos en cuenta el código de procedimiento, las etapas procesales, la labor desarrollada, el comportamiento ético entre abogados al momento de litigar, también porque usted me dice, no, le puse mucha fuerza al litigio, pero también puede haber cosas que demoraron la solución del litigio. Esas cosas tienen que ser evaluadas también al momento como pautas para la regulación de los Claro. horarios. La ley de ética, y yo también traje la ley de solidaridad previsional. No es que yo no la mencioné al momento de la regulación de horarios. Tenemos que, los magistrados tenemos que tener en cuenta todas esas normativas para regular los horarios. No es que aplicamos solamente matemáticamente porque parecería como que de la misma forma que me lo plantean es una cuestión matemática. No, es una cuestión de ponderación. Eso es lo que dice, por lo menos, el fallo al tratar de la Corte de darle la facultad de ponderación a los jueces en el fallo del Colegio de Abogados, lo que resalta es que la facultad que tiene el juez de ponderar, Claro. de ponderar esto que estamos hablando de las distintas normativas. Eh, Eso es lo que me Sí. parece a mí, pero no es lo mismo hablar de este diálogo de fuentes que darle jerarquía, de buscar primero la jerarquía de las normas. Porque si no me parece muy sencillo de ir al Código Civil a ver pero veamos primero qué dice la ley arancelaria y después vamos al 1155. Claro. Como que ir Más. paso a paso. Entiendo. No, si nadie tiene preguntas, digo, yo tengo más preguntas, pero No, yo dice, es tengo muy dos clara más. la charla, muchas gracias por la disertación. Tenía dos preguntas más. El tema del fallo VAR, ya que nadie pregunta, pero no sé. La doctora Lilian García preguntó. El tema del fallo barrio que se aplican a deudas de valor. En el juzgado, como, salvo porque a mí me habían dicho
que uno lo tiene que peticionar y que solamente cuando hay daño patrimonial, ¿no? Se aplica el fallo Barrios. O sea, que ¿el juzgado también mantiene ese mismo criterio o no? Porque hay salas que todavía están En en las duda. sentencias, no, en las sentencias que estoy dictando, en uno de los párrafos dejo la salvedad de que la ponderación o no de la aplicación del fallo Barrios lo quedará para ulteriores etapas del proceso, sí, en el momento de la liquidación de la liquidación de la sentencia. Eh, yo hasta ahora he tenido un solo que lo estuvimos buscando, nosotros en un caso donde eh, hubo una homologación de un acuerdo, de un acuerdo donde estaban implicadas unas niñas, eh, y por oposición a que había realizado la asesoría de menores incapaces, se homologó parcialmente. Esa parte, ese porcentaje que había quedado por fuera del pago del acuerdo, debería haberse realizado en el mismo momento, pero estuvo sujeto a una medida cautelar. Yo, por pedido de la asesoría, estimé que en ese momento debía aplicarse el fallo Barrio hasta el efectivo momento que debería ponderarse según el INDEC y según un criterio de sala, de la sala, de la Cámara, eh, dice que tiene que haber una identidad en la aplicación del fallo Barrios con el caso Barrios, es decir, tienen que ser casi prácticamente iguales. Es el único caso que tengo. Claro. Después todos los demás supuestos todavía no. Tiene que haber una similitud de causas, digamos. Tendría que existir una similitud de causas. Claro. Eh, Después la sala 3 la había aplicado en un momento, había aplicado creo que el oficio y después se modificó. Y la sala uno cuando me fui no la había visto, Todavía no no. había visto nada yo. Así que actualmente no sé cuál es el Sí, criterio. la sala 1 sí aplica, es la única que No sé continúa por eso, vigente el fallo. todavía no tengo nada, no tengo nada con Pero respecto no en todos los a. casos, sino en el daño patrimonial, digo. Claro. Ujú. No, Eh, eso hasta ahí es donde te puedo sí, informar sí, con sí. respecto de Yo los. solo No tengo otro respuesta. Sí, Después todos los demás están. no, porque hay uno que limita la corte, hay un fallo que limita la corte, que es con DirecTV, sobre el despido. En la sala 3 ya empiezan, no me acuerdo el actor ahora, eh, pero la sala 3 lo empezó no a modificar, No. no, ya no lo aplica en todos los casos. La sala 2 igual, la única que lo aplica, el que sigue vigente es la sala 1, en estos casos del año, ¿no? Pero no tiene nada que ver con horarios esto. No, 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 con Ah, horario no tiene nada que ver. No, ok. no, estábamos justo hablando del fallo Barrio. No, estaba pensando porque Y estaba no, buscando, no, no, estaba no. buscando No, la porque relación. Y eran una causa. la pregunta es, es más que nada por el tema de Barrios, porque Acá preguntaban por la mediación. por la Claro. mediación, sí, no preguntaron más nada. Exacto. Damián Cardoso dice muchas gracias, excelente disertación. Yo Muchas tenía gracias. una Marina última González. pregunta. Esta es un poco picante porque tiene que ver con la No media. puedo no responder. Está Sigo. objetivo a no responderla porque nosotros, los que somos abogados mediadores, somos los que más padecemos el artículo. Acá debe haber alguno también ahí en ese chat. Somos los que más padecemos no estaba acá, ese fue En 1255. el 1255. Y, y, este, y bueno, y a veces también el 730 pero muy poco. La mayoría de los casos es el 1255. Yo todavía no lo he visto en caso de los profesionales abogados. No sé cómo es el criterio del juzgado. Si hay una evidente desproporción, entiendo que, que lo deben aplicar. O aplican el decreto actualizado 600. Hubo supuestos, Sí.
En el momento, yo voy a hablar desde el momento que se dictó la norma de mediación, yo estaba en otro juzgado como funcionario. Había supuestos en donde había acuerdos de homologación con una etapa de portuaria terminada, se abría prueba, llegaban a un acuerdo. El monto del acuerdo algunas veces indicaba que los honorarios de los abogados litigantes eran inferiores a los abogados, a los abogados mediadores. Claro, sí, Esa es la discusión, ¿no? Si vamos a poner lo mismo, ¿no? Es esta desproporción algunas veces que existen entre la labor. ¿Cuál es el problema que tienen la mediación? Es el tema de que nosotros, eh, cuando regulamos un horario, vemos los trabajos realizados. Ese es creo que es el inconveniente. ¿Cómo miramos cómo sabemos cuál es el desarrollo del trabajo del mediador? Porque capaz que Hay un existió, hay un montón, pero no Detrás, está, no sí. está, no está, No se ve. no es tangible por la misma cuestión de la ley de mediación que dice que La confidencialidad. no queda la confidencialidad de la ley de mediación, no te permite saber Claro. cuál es el trabajo realizado. Porque si no parecería también arbitrario, ¿no? Le da más a uno sobre lo que se ve en el desarrollo de la tarea Entiendo. procesal o profesional en un expediente. Yo creo que en esa problemática, Ujú. ¿no? Sí. También tiene Esto la carga pasaba. horaria, ¿no? El mediador tiene la carga horaria que cumplir con todas esas cursos que hacer, ¿no? El abogado no, que ustedes no lo saben. O sea, hay todo un tema de, claro, porque eso, No, lo que pasa es que en la tarea el abogado no hace carga horaria para ejercer, el mediador sí, porque si no, no puede. Doble pago de matrícula, doble pago de agenda. Si agilizar nuestras funciones, va a estar no sobre sobre tu capacitación, porque vos también conoces tu. No, pero no es necesario. Sí, pero no importa, pero No es necesario. Un abogado no es necesario. Uno tiene que cumplir con una carga horaria, si no, no lo puedes ejercer. No, pero le estoy diciendo al doctor que hay todo un trasfondo que cumplir, que no es solamente la audiencia, tomar la audiencia y nada más. ¿Sí? ¿Qué hace? el trabajo en sí no es tu capacitación. El trabajo en sí pasa por tu trabajo realizado. Realizado en la audiencia. Realizado en la audiencia y fuera de la audiencia, previo a la audiencia, o sea, El doctor no se visualiza materialmente. Claro. sí, Yo, no sabe. quiero aclarar una cosa porque yo doy talleres de honorarios de mediación. Tengo un poco de experiencia en el tema. Nosotros tuvimos tres decretos. El primer decreto es el 2530, esto también lo he hablado con algunos magistrados. Es un 2530 de 2010, que fue el primer decreto. Era un decreto que evidentemente era desproporcionado, eso lo compartíamos, porque no puede cobrar, obviamente, más un abogado mediador que interviene en una tarea prejudicial que un letrado en la etapa judicial. Eso totalmente de acuerdo. El decreto 2530 estaba desfasado, quiero decir que se notaba que la diferencia entre lo que percibía o la remuneración o los honorarios que percibía un abogado que trabajaba, tuvo 2 o 3 años de trabajo, frente a un mediador que sí, como te cobra lo mismo que yo, o más o menos lo mismo, o a veces va a estar lo superado, que también había reclamo de peritos. Ahora, después apareció otro decreto, que no, el peor de todo, que es el 4319, que Ujú. nos daban en pesos. Ese fue terrible. Y este último decreto 600/21, creo que dentro de todo lo que bajó, a diferencia de lo que era el 2530. O sea, la remuneración, la retribución o el honorario es mucho más bajo hoy el del mediador que si uno lo analiza, que el del abogado. Eso, si uno lo analiza, hace números, siempre vamos a ver que la retribución del mediador es mucho más baja que la del abogado en sí.
Por eso yo pregunto el tema del decreto, porque muchos me dicen, no, a veces lo aplico, depende, a veces no lo aplico. Bueno, digo, depende también, obviamente, como dice el doctor, si es muy desproporcionado, entonces sí aplicaría el 1255 pero si, Todo tiene que ver con la cuantía. claro, Cuando nosotros hay que ver la cuantía del monto del juicio, la proporción que llevan los abogados letrados, también, este, la problemática se plantea cuando son un juicio de poca cuantía, sí, sí, sí. ese es el problema. Este, Porque si no, no habría inconveniente en aplicar. Si los montos son proporcionados para todos, para la víctima, para el que paga, no habría ningún problema. No estaríamos. Me parece que pasa por ahí la discusión, ¿no? Sí, sí. A veces igual le digo que en cámara Este, me ha sorprendido. Hay montos bastante elevados. Pero si O a está veces bien los juzgados, fundamentado. y a veces los juzgados de primera instancia aplican bien el criterio y vamos a cámara y modifican todo. Eso es lo que yo veo. ¿Cómo puede ser? Si me aplicó bien el decreto y todo. Si el juzgado de primera instancia que aplican bien el decreto, no es una crítica hacia las cámaras, que igual se están de hotel, pero ¿por qué en cámara me lo bajan? Entonces, ¿qué hacen? Muchos, especialmente abogados de compañía de seguro, que eso, Apelan por apelo, pues yo sé que la cámara me lo va a dar. Cuando los jueces en primera instancia lo aplican el criterio no, sí, Bueno. en general. Pero bueno, Siempre eh, apelan todos. Los Siempre honorarios, apelan. ok. Sí, siempre apelan. una pena. Acá Rosana Pinerio dice, es que el problema es que los jueces no deben regular honorarios a los mediadores, sino deben fijarlos, ¿no? Ya empezamos Sí, empiezan sí, los mediadores, y los jueces no saben todo el trabajo previo que tienen los mediadores. sí, obviamente porque es confidencial. Lógico. Nosotros no podemos. ¿Hay alguna pregunta? Nada más, eso es lo último. No. Están todos muy atentos, escuchando y agradeciendo. Sí. Que hace 20 años, regularon los horarios, uno no cobró los horarios, no se inscribió ese divorcio, pasan 20 años, viene la cliente, quiere inscribirlo, hay que pagar los aportes, ¿cómo se actualiza ese monto? Porque el juzgado le dijo que va a ser directamente al colegio de abogados y actualizarlo, daba, no sé, si el divorcio era, estoy diciendo, hace 5 años, ponga 1 millón, bueno. ¿Estaban ahora notificados los 100. honorarios? ¿Estaban notificados? Sí. A mí me pasó una vez que regularon un divorcio viejo, 3.000 pesos nada más. Entonces yo era la abogada nueva, digo, yo quiero pagarle bien al letrado. Y me dijo, no, son 3.000 pesos, me dijo. Y digo, claro, actualicé en la caja, hice una liquidación, dije, me daba lástima, ¿no? Pero sí. La caja te actualiza los aportes que obviamente supera a los honorarios, eso sí, lo tiene que pagar. Pero y también depende de la sentencia. Hay que distinguir si usted quiere actualizar los honorarios o los aportes. Si son los aportes, sí, tienen que ir a la caja. Sí, y pues están la caja, vencidos. le van a actualizar los aportes. Ahora, si usted quiere actualizar los honorarios, Es con el y interés. es conforme, lo va a tener que hacer conforme al artículo 54. Claro. Una vez que están firmes, Claro. puede ejecutarlos si no puede actualizarlos. El artículo 54 de la ley, bueno, si aplicamos el infarto al bolsillo, tendría que ser, si es antes del 2017. Doctora, y si la sentencia no está especificado regulación con el artículo 54, No, pero porque una cosa sentencias es viejas no, actualizarlo, otra claro. cosa es ejecución de los honorarios. Ujú. Si uno va a ejecutar los honorarios, bueno, ahí sí, tiene que haber una sentencia que vaya a fijar intereses. Si usted va a hacer la actualización de sus honorarios, Presentás una liquidación. claro, en el expediente, practica la liquidación. Dice que va a optar por el inciso A o el B, según El que te lo que usted convenga. crea conveniente. De eso se le dará traslado a la parte y bueno, el se le da.
Ustedes aplican la tasa de interés conforme al 54. Sí, exacto, si hay Claro. actualizaciones, sí. Y conforme al 552 como el Código Procesal. Claro, y si el abogado opta por el artículo 552, por el inciso B, Claro. si es el honorario bajo la ley de 1467, sí. Muchas gracias. Claro. Bueno, y acá creo que ya hay para el doctor Pereira, pero esto después, capaz que se lo contesta después, dice cómo se calculan los honorarios extrajudiciales, por ejemplo, en la liquidación de los bienes de una sociedad. Pero eso ya me parece, son extrajudiciales, claro. No sé, Claudia Alterini, después hablas con el doctor, a ver cuál es el problema. ¿Cómo se calculan los honorarios extrajudiciales? Claro, pero ya no estamos hablando de, No estamos hablando de judiciales. sí. Bueno, doctor. Bueno, no sé, ¿tienen alguna inquietud más? No sé, a mí me No, sorprende que nadie pregunte el otro día, pero no, que ninguna pregunta hicieron. Salvo, claro, ya claro, bueno, yo pensé, no, exacto. pero la otra vez, claro, pero, ¿cuántos había participantes? ¿Vinieron 70? Porque eran 70 que No, no eran 70, y ahora son 20 y pico, creo que quedan. quedan 20 y Sí, pico. pero ya estamos en horario, por Está eso bien. es. La gente está. Bueno, pero eran como 40, 50 que vinieron. Ujú. Bueno, Bueno, se fueron bastante, me parece. Bueno, doctor, un gusto, un Muchas placer. gracias. Gracias por haber participado y bueno, lo tenemos presente para otra posterior charla cuando tengamos. Gracias a todos los que están presentes. muchas gracias. Gracias por los comentarios. Muy amable. Muchas gracias a todos, Roberto. Esto está grabado, ¿no? Sí. Bueno, acá por Bueno, lo menos, ¿qué dicen? ¿Que está bien? Para que se vaya tranquilo buena, los mensajes como son, positivos. sí, espérate, a ver, espera un poco que. Y ya se está, No al final le terminé preguntando yo como dijo la doctora. ¿Ya lo estás eliminándolo a la gente? No. Bueno, Sí, está- esto después nosotros le pasamos y vamos a hacer el.